buenos días, mi nombre es Daniela Luna, soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública, estudio en el programa de Administración Pública. Bueno, en este video quiero hacer y desarrollar más bien una introducción acerca del curso de teoría de las organizaciones públicas. Para esto me voy a enfocar en 4 puntos fundamentales. El primero es definir qué es una organización y también definir su estructura. En segundo lugar, quiero definir la teoría de las organizaciones aplicadas hacia el sector público, y eso nos lleva a un tercer punto, que es hablar sobre el enfoque de la teoría de la organización hacia este mismo sector. Y en cuarto lugar, voy a hablar sobre las bases para el estudio científico de la teoría y las doctrinas de la administración. Bueno, empecemos con nuestro primer punto, que habla sobre qué es una organización. Allí quiero citar a un autor muy importante, que es Rodolfo Vergara. Exactamente en el libro Organizaciones e Instituciones, en la introducción, esta fue desarrollada por él. Bueno, Rodolfo se centra o se enfoca en las organizaciones. Las define como un conjunto de individuos que trabajan de manera coordinada para obtener metas y objetivos compartidos. El elemento relacional de las organizaciones viene a ser el marco institucional. ¿Qué es el marco institucional? Aunque lo desarrollaré un poquito más adelante, viene siendo como un conjunto de reglas. Bueno, entonces las organizaciones están compuestas de elementos importantes. El primero es ¿qué es la estructura? Bueno, toda organización tiene una estructura. Esto es una estructura jerárquica. Tiene determinada forma y tiene un proceso de trabajo específico. Además permite conocer procesos de autoridad y las reglas. Bueno, el tercer elemento fundamental es la toma de decisiones. Son diferentes a las rutinas. Existen rutinas organizacionales que están centradas sobre criterios establecidos. Entonces, son demasiado estáticas y su objetivo es dar certidumbre. Por el contrario, la toma de decisiones es una elección racional de la persona del factor humano y está entre varias alternativas disponibles que llevan a la incertidumbre. Entonces, esto es limitada por el tiempo, los factores cognitivos o la información. Por esta razón, no se toman buenas decisiones porque no se tiene todas las alternativas en un conjunto, pero aún así se eligen en marcos o en umbrales de satisfacción. Bueno, en cuarto lugar vamos a tratar el entorno. Es el ambiente en el cual se desarrolla la organización. Es un marco institucional, es decir, el conjunto de reglas en donde operan las organizaciones. Estas pueden ser de dos tipos. Existen las reglas formales, son las escritas. Hablamos, no sé, un ejemplo de una ley. En segundo lugar están las informales. Es una regla no escrita, es determinada por la forma de actuar. La estructura explica 3 preguntas importantes. La primera es ¿qué hacer? Este es su objetivo fundamental. La segunda es ¿quién lo debe hacer? Este es el factor humano. Y la tercera, ¿cómo lo debe hacer? Este es el proceso para llegar a esos objetivos, o sea, para llegar al primer punto, que es el objetivo principal de la organización. En segundo lugar y segundo elemento más importante es el factor humano. Es el que hace funcionar la estructura. El elemento humano es la pieza para realizar los procesos técnicos. Las ideas, el conocimiento, los valores, los comportamientos y las habilidades de las personas se requieren para lograr el correcto funcionamiento de las organizaciones. Además, el factor humano se relaciona con el liderazgo. Esto es demasiado importante porque un líder debe propiciar en la organización un sentimiento de cooperación organizacional. O sea, esto va más allá de las reglas, porque el coordinar intereses personales con la organización hace que sea un poco más efectiva. En segundo lugar, voy a hablar sobre la teoría de la organización para el sector público. Quiero citar a Harmony Meyer en su libro El contexto decisorio de la administración pública. Entonces, aquí define a la teoría de las organizaciones o a las organizaciones públicas como estructuras donde se desarrolla la acción administrativa bajo un marco institucional que permite actuar con legalidad. Estas organizaciones se constituyen gracias a problemas perversos y problemas dóciles. Entonces, ¿cuáles son los problemas perversos? Los problemas perversos son los que son como problemas más políticos. Entonces, se trata de problemas con soluciones complejas. Son problemas altamente relevantes y son algo críticos y tienen un carácter demasiado político.
Se llaman perversos porque son malignos y son algo viciosos. Entonces, hablemos de un ejemplo para dejar esto un poco claro. Entonces, podemos involucrar el trazado de una autopista. Entonces, si digamos que las personas, o vamos a hacerlo en un sector rural, digamos que las personas que habitan este sector necesitan una salida rápida de sus veredas o de este punto. Entonces, por un lado tenemos estas personas que necesitan esa salida. Por el otro lado podemos tener a ambientalistas o aquellas personas que no quieren que el ecosistema sea afectado. Allí es donde hay dos partes y es donde se fundamenta el problema político. Es muy difícil ponerse de acuerdo con estas dos partes. Allí es donde aplicamos sistemas como top-down o bottom-up. Entonces, top-down, de arriba hacia abajo. Cuando un mandatario, por denominarlo así, aplica una norma estrictamente hacia abajo. Cuando nos referimos al sistema bottom-up es cuando el pueblo o las personas que están relacionadas con este tipo de problemas empiezan a buscar estrategias, digamos que se tecnifica un poco el problema, ya referimos a los problemas dóciles ya mencionados. ¿Qué es un problema dócil? Un problema dócil son principalmente de carácter técnico, son de fácil solución porque es fácil definirlos y separar los problemas. Es fácil separar los problemas en este sentido. Entonces, cuando buscamos el sistema bottom-up, ahí de cierta manera volvemos dócil este problema, buscamos alternativas para la solución de esto. Bueno, ahora quiero hablarles sobre los campos o ámbitos de las organizaciones, o más bien de la administración como organización pública. Este se desarrolla en tres campos. El campo interorganizacional es el campo administrativo un poco amplio, se refiere a las relaciones entre organizaciones, o sea, de organización a organización, y en este campo se afectan, se definen y se modulan de cierta manera las ideas de que su dependencia proviene de la misión. Por ende, las actividades de sus administradores. Estas actividades proporcionan la infraestructura como su legitimidad para el funcionamiento de la organización, y hablamos de una legitimidad un poco política. En segundo lugar, tenemos el campo intraorganizacional. Las relaciones intraorganizacionales se dan dentro de la organización. Son las que crean una estructura interna y definen los vínculos dentro de las organizaciones. Existen dos tipos de relaciones. La primera son las relaciones formales, que son aquellas relaciones de manera oficial o autorizadas y reconocidas como públicamente. En cambio, las relaciones informales son relaciones de conveniencia y relaciones más bien de tradición. Los problemas intraorganizacionales se basan en cuestiones básicas y en tradiciones como el orden, el control, la consecución de metas, la coordinación y mantenimiento de la comunicación. En tercer lugar, y como tercer campo, vamos a ver la organización frente al individuo. En este campo los administradores actúan bajo los auspicios de la autoridad organizacional en relación con individuos que se encuentran dentro y fuera de la organización. Por ejemplo, un ejemplo perfecto sería relaciones entre gerentes y trabajadores, o relaciones entre dependencias y usuarios de esa dependencia. En la organización pública es muy común la existencia de una responsabilidad administrativa, ya que pues está buscado velar por el interés público. Con este interés público me refiero como velar por el bienestar más común. Por esta razón, la ley es la que delimita la acción administrativa como tal. En tercer lugar, quiero referirme al enfoque de la teoría organizacional para el sector público. Allí ya me quiero referir a otro autor. Este autor es Tom Christensen, con su libro El enfoque de la teoría de la organización para el sector público, y pues allí nos habla de que la teoría de la organización
se enfoca tradicionalmente. Cuando hablamos del enfoque tradicional es más hacia o en organizaciones privadas en general y en particular, ¿sí? Entonces la teoría de la organización se ha arraigado de cierta manera en la ciencia política y se encuentra más frecuentemente en las escuelas de negocios en los departamentos y como tal, o sea, para una explicación más general, se encuentra en las escuelas de ciencias políticas. La teoría de la organización tiene varios enfoques. En este momento voy a hablar de 5 enfoques. El primero es la atención y el enfoque de esta teoría se ha distorsionado y llevado un enfoque exageradamente en el sector privado. Y esto reduce su atención a el sector público, no lo atiende muy bien, ¿sí? En segundo lugar, las ideas de la tendencia o de las tendencias económicas suelen prevalecer a expensas de los elementos de las ciencias políticas. En tercer lugar, la teoría de la organización ha sido dominada por una concentración en la eficiencia y de la investigación básica y en el desarrollo general del conocimiento. En cuarto lugar, está orientada hacia los problemas y a las posibilidades de las organizaciones individuales, o sea, hablamos de organizaciones individuales como empresas, ¿sí? Y además se orienta hacia las estrategias sociales. Por último, su mayor concentración se centra en el entorno técnico, principalmente en las condiciones tecnológicas, económicas y las relaciones con el mercado. Una perspectiva instrumental se considera en las organizaciones como instrumentos en las manos de los líderes. Los objetivos están formulados por los líderes y la formulación política para encontrar los medios y alcanzar estos objetivos. Orientada a la jerarquía, donde el control de los líderes y el cálculo analítico son elementos centrales. Esto enfoca una variable basada en la negociación. Articula los intereses y de cierta manera negocia entre las organizaciones y los actores como objetos conflictivos. Los objetos de esta perspectiva están definidos exogenadamente. Entonces las organizaciones formales imponen imitaciones a las elecciones de acción de un individuo y crea la capacidad de alcanzar los objetivos particulares. De este modo, también crea la capacidad de alcanzar ciertos valores. Se establece esto para atender intereses colectivos y atender tareas específicas. Por otro lado está la perspectiva institucional, la cual permite a las instituciones tener sus propias reglas, tener sus propios valores, tener sus propias normas, sus normas constitucionales, las cuales se ejercen independientemente en el comportamiento y en la toma de decisiones. Los objetivos se desarrollan de manera gradual, de manera formal, hacia las opiniones y intentan descubrir objetivos. Por otro lado, se encuentra una perspectiva cultural. Esta perspectiva cultural da la idea de organizaciones institucionalizadas, cuestiona los supuestos instrumentales y su significado. Y está la perspectiva mito, que es la idea de un entorno institucionalizado y la concentración de los valores y las normas, por ende también la concentración de las normas. Hace hincapié en los ajustes y en las creencias y valores exigentes en el entorno a fin de comprender cómo se producen los cambios en las organizaciones y qué efectos traen estos cambios. Por último, quiero dar una conclusión acerca de las organizaciones. Estas organizaciones no se ajustan de manera simple o sin problemas. No se ajustan como a las señales gerenciales cambiantes de los líderes. O sea, esto significa que todas las instituciones son organizaciones, pero no todas las organizaciones son instituciones.